Los coches también ocurre en el mar, desde choques en el Mediterráneo hasta choques contra grúas. He aquí 20 mayores colisiones y errores de barcos grabados por las cámaras. Número 20. 2 barcos chocan en el Mediterráneo cerca de Córcega. ¿Cómo es posible que 2 barcos choquen entre sí? Me deja sin palabras. Al parecer, eso es exactamente lo que les ocurrió a estos 2 buques, que navegaban cerca de la isla francesa de Córcega en 2018. La colisión se produciría entre un buque tunecino y otro chipriota, provocando un gran alboroto y vertiendo toda una contaminación en el agua que se extendía a lo largo de 4 kilómetros. No es precisamente una situación ideal, pero los países vecinos, Francia e Italia, respondieron rápidamente y enviaron barcos para ayudar en la operación de limpieza. Los 2 cargueros chocaron a unos 32 kilómetros de la costa de la isla cuando el buque tunecino llamado Ulises chocó directamente con el buque chipriota anclado Keles Virginia. Por suerte, nadie resultó herido en el choque, pero causó un desastre catastrófico e infligió muchos daños a ambos buques. Número 19. Un crucero choca contra un barco turístico en Venecia. Los cruceros han sido durante mucho tiempo la manzana de la discordia en la histórica ciudad de Venecia, en Italia. Durante años se ha permitido a estos antiestéticos behemoths acercarse a la antigua ciudad costera, arrojando pasajeros a sus canales y calles y, en general, causando molestias cuando uno de los colosales barcos provocó una colisión con una embarcación turística local. Fue la gota que colmó el vaso para el alcalde de Venecia. Declaró que ya no había lugar para estos grandes buques dentro de la ciudad y que tendrían que tomar una nueva ruta con efecto inmediato. Cuando un enorme crucero se desplaza, tarda mucho tiempo en detenerse, a veces muchísimas millas. Así que algo tan endeble como un barco turístico o incluso un muelle no va a hacerlo. Seguirá avanzando hasta que choque contra algo lo suficientemente grande como para detenerlo o hasta que se quede sin impulso. El problema es que nadie puede hacer nada hasta que esto ocurra. Así que lo único que queda es contemplar con horror cómo el enorme barco se estrella lentamente contra el pequeño muelle y la gente del pequeño barco de delante huye despavorida mientras continúa la lenta pero inevitable colisión. Uno se pregunta entonces qué demonios estaba haciendo el capitán del crucero. Realmente necesitan aprender a manejar su barco. Número 18. Symphony Provider de nueva construcción se atasca durante el lanzamiento. Ahora tenemos algo más parecido a un error real en el lanzamiento de un barco. Por fin algo con lo que todos podemos estar de acuerdo y de lo que todos podemos disfrutar, si es que llega a botarse. Para ser sinceros, a veces las cosas salen un poco mal, pero en realidad no es muy emocionante y no justifica que nadie se ponga dramático al respecto. Este es un buen ejemplo. La nave estaba lista para despegar. Todo el mundo esperaba con impaciencia ese satisfactorio deslizamiento y chapoteo. Y entonces tiraron de todas las poleas y palancas y no hubo nada. Ni un ruido sordo por la rampa, ni un bamboleo preocupante, ni un chapoteo, ni un maremoto. En resumen, una pequeña decepción. Lo que parece haber ocurrido es que la proa del barco se atascó, aunque la popa estaba bien encaminada. Y esto ocurre. Las cosas siempre pueden funcionar perfectamente sincronizadas, supongo. Pero como los labios de los barcos, los pasadores hidráulicos que sujetan la cosa en su lugar habían funcionado mal en el extremo de proa, y eso echó una llave en los trabajos. Por suerte, los barcos se han botado desde antes de que existiera esa tecnología, y algún genio del astillero se las arregló para darle una vuelta manual y ponerlo todo en su sitio. Al fin y al cabo, no hay nada malo en dar un pequeño tirón manual para terminar las cosas satisfactoriamente. Así es como se maneja un barco. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Portacontenedores choca contra una grúa. Los muelles y las rutas marítimas del mundo son un lugar peligroso. Siempre hay trampas explosivas e incidentes de conducción claramente peligrosos a la vuelta de cada esquina. Pero en este caso, el enorme buque portacontenedores no tomó ninguna curva, sino que se dirigió directamente hacia el muelle y la grúa que se encontraba en él. Este peligroso accidente se produjo en el puerto de Busan, en Corea del Sur,
cuando un gran portacontenedores pareció perder el rumbo y empezó a dirigir su velocidad en una inevitable y potencialmente mortal línea de abeja hacia el muelle. No es algo que nadie quiera ver, eso seguro, pero si estás sentado en una grúa, lo más probable es que sea un poco alarmante. La grúa fue la principal víctima de la colisión, y el gruista, que al parecer estaba dentro, tuvo suerte de salir ileso. Si tenemos en cuenta la cantidad de barcos que circulan por las rutas marítimas, es sorprendente que no haya constantes golpes y rasguños por todas partes, por no hablar de choques frontales como este. Es complicado gobernar un barco. Hay que conocer bien el barco. Número 16. Buque de carga pierde más de 1.800 contenedores en una tormenta en el Pacífico. A finales de 2020, el portacontenedores japonés One Apis cometió un error garrafal cuando, durante una gran tormenta, perdió accidentalmente un cargamento masivo, la segunda mayor pérdida de carga jamás registrada en la historia del transporte marítimo. Eso ya es mucho decir. Durante el incidente, el buque perdió un gigantesco total de 1.816 contenedores de su carga, mientras una violenta tormenta se desencadenaba a su alrededor en el Océano Pacífico. Es un número enorme de contenedores perdidos en un solo momento, y nos hace preguntarnos hasta qué punto están bien sujetos a los buques en cuestión. ¿Están simplemente cayendo de los lados de los barcos por todo el espectáculo? Bueno, en realidad, de los 226 millones de contenedores que se embarcan en todo el mundo cada año, alrededor de 1.000 de ellos terminan perdiéndose como porcentaje. Es algo minúsculo, incluso una gota en el océano. Pero significa que el contenido de esas enormes cajas del tamaño de un camión puede estar flotando por ahí a la deriva. Número 15. El lanzamiento de un barco casi aplasta a un trabajador en los Países Bajos. Bueno, afortunadamente, este es un lanzamiento de un barco que salió bien y solo estuvo a punto de salir terriblemente mal. Pero fue un momento espeluznante, eso seguro. El carguero de 90 metros de eslora llamado Tasman fue botado en un astillero de la ciudad holandesa de Hoogazand en febrero de 2019. El enorme buque estaba sobre el bastidor mientras los trabajadores del muelle tiraban de la maquinaria correcta para permitir que se deslizara por las vías y luego hiciera su aparición en el agua. Mucha gente se había reunido para ver, como es habitual con el lanzamiento de un barco. También es muy divertido, ya que estos grandes barcos son todo un espectáculo para el público. Y cuando los trabajadores del muelle empezaron a retirar las cuerdas y el barco empezó a tambalearse antes de la botadura, un trabajador se encontró en una situación realmente precaria justo debajo del barco de 3.000 toneladas que se deslizaba. Sus rápidos reflejos le permitieron salir rodando y evitar por poco ser aplastado. Casi se puede oír a toda la multitud colectivamente barco en sí. Número 14. Crucero de nueva construcción ha chocado contra un puente en el este de China. Ahora, esto es simplemente vergonzoso. Una de las grandes reglas a la hora de conducir tu flamante barco es asegurarte de que va a caber donde sea que estés tratando de ponerlo. Así que esta metedura de pata, sin duda, hizo que algunas personas lucieran una tez roja bastante llamativa. El flamante crucero Pearl número 7 no tardó en descubrir que tal vez no tuviera toda la suerte que implica su número. Nada más zarpar, el nuevo y reluciente navío se encontró con un problema bastante público cuando el capitán consiguió dirigir el barco hacia un puente. ¡Auch! 2 de las chimeneas fueron aplastadas sin contemplaciones y el barco se abolló un poco en el proceso. Ya es bastante malo chocar con tu viejo camión contra el infame puente de 11 pies y 8 de Carolina del Norte, ya sabes, el que despega las tapas de los camiones como si fueran latas de sardinas. Pero si vas en un crucero de 44 millones de dólares, más vale que tengas una buena excusa. Afortunadamente, nadie resultó herido y ni siquiera el tráfico del puente pareció darse cuenta. Esto dice mucho más de la integridad estructural del puente que de la navegación de los capitanes, aunque... Número 13. Temores suscitados antes del vuelco de un yate de 10 millones de dólares. A veces estas cosas salen terriblemente mal, mucho peor que una celebridad local salpicada. Esta lancha se fue completamente al garete, y en un barco que no está en una posición deseable. En 2014, un lujoso yate de 10 millones de dólares iba a ser botado
y estaba listo para salir. El champán había sido debidamente aplastado en su lado, los aplausos habían comenzado y el buque estaba siendo bajado lentamente por una rampa hacia el puerto. Pero resulta que este método de botadura no es el mejor. De hecho, al director del proyecto original le preocupaba que el alto perfil del yate lo hiciera demasiado inestable durante su botadura. Así que no debería haber sido una sorpresa que el barco volcara lenta e inevitablemente nada más botarlo. El equipo trabajó toda la tarde y al parecer consiguió enderezar la embarcación tras sus torpes comienzos. Número 12. Enormes barcos de 13 pisos se estrellan en el puerto de Ritchie Newport. Cuando navegas en un galeón de 40 metros gran barco, y no debes olvidarlo. A todos nos ha pasado. Domingo por la mañana en el puerto de Newport, en Rhode Island. Estás un poco confuso por las travesuras de la noche anterior y no estás prestando toda tu atención a la tarea de gobernar el barco. Es fácil, pero el problema es que tu galeón es un barco enorme y si tienes problemas para aparcarlo en paralelo, puedes pasar fácilmente de un momento de cara roja a un choque múltiple de 4 barcos, lo que hará mella tanto en tu cartera como en tu viejo y elegante barco. El SSW Oliver Hazard Parry, de nombre algo irónico, era el barco en cuestión. Parecía estar luchando con una combinación de condiciones de viento, un poco de cuerda y una situación del motor junto con una falta general de sentido común. Está claro que no hay sitio para todos estos barcos en un mismo lugar. ¿Se trata de una batalla por el mejor aparcamiento junto a la sede del club? ¿O tal vez es solo una venganza en barco a causa de un comentario grosero sobre la elección de los zapatos de cubierta de alguien? Ya sabes lo fácil que es que estas cosas se te vayan de las manos, ¿verdad? Número 11. Un portacontenedores de 330 metros de eslora choca contra el muelle de un ferry. Atracar un gran barco es una operación muy complicada y probablemente no nos damos cuenta de la habilidad y la práctica que requiere una maniobra así. Es fácil sentarse aquí en nuestras sillas de oficina y juzgar con el dedo, pero ¿sabría usted aparcar un portacontenedores? Vamos, inténtelo. Atrévase. En cualquier caso, aquí estamos de nuevo con otra enorme metedura de pata en las operaciones de atraque de un colosal portacontenedores. Y este hace un lío enorme. Intentaba atracar en el puerto de Santos, en Brasil, cuando colisionó con toda la zona de atraque y lo destrozó todo en una enorme carga de errores. El accidente fue tan grave que tuvieron que interrumpir las operaciones durante un tiempo para averiguar qué había pasado y poner orden. Eso también provocó un atasco masivo a lo largo de la vía de navegación. Detrás de estas cosas hay operaciones finamente ajustadas que, aunque se mueven más despacio, son algo así como el baile coreografiado de la torre de control del tráfico aéreo en un aeropuerto internacional muy concurrido. Nadie resultó herido en el incidente, pero el barco sufrió daños importantes, como la rotura del casco y una gran cantidad de agua de lastre. El propio muelle del ferry, sin embargo, quedó más que ligeramente abollado. Sería razonable decir que el barco había sido golpeado. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Barcos chocan contra una grúa y se estrellan contra contenedores de carga en un puerto de Taiwán. Aquí viene otra grúa. Empieza a parecer que cuando las grúas y los barcos se enzarzan, los resultados son, en el mejor de los casos, desastrosos. Y cuando se ponen realmente mal, rozan lo catastrófico. Y normalmente gana el barco. Así que no debería sorprendernos que el enorme portacontenedores que parece estar teniendo problemas para aparcar en este puerto taiwanés vaya a tener un encontronazo con una grúa cercana. Así es. A pesar de que es completamente inevitable y todo el mundo puede ver exactamente lo que va a pasar, no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo. Eso es lo que hace que estos vídeos sean tan divertidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más disfrutan los espectadores más traviesos? ¿La expectación mientras el barco se desliza ruidosamente por el muelle? ¿O el impacto satisfactorio y el colapso total de la grúa al final? Aquí no se juzga a nadie. Al fin y al cabo, todo el mundo es un poco pervertido. Número 9. Un portacontenedores atascado provoca un atasco en el canal de Suez. Allá por 2020, cuando todos teníamos poco que hacer salvo navegar por internet y hacer compras apresuradas y poco meditadas desde nuestras repentinas vidas atadas al sofá,
hubo un pequeño incidente en una de las rutas marítimas más importantes del mundo y, Dios mío, ¿causó un buen alboroto? Quiero decir que nadie pudo comprar una silla de jardín ni por amor ni por dinero durante meses, literalmente. Aparte de ser un enorme inconveniente para las ambiciones de descanso en el jardín de muchas personas sin salida al mar, ¿qué estaba pasando realmente en el Canal de Suez? Bueno, resulta que toda la ralentización del transporte marítimo, que duró meses, fue causada por un pequeño contenedor de transporte que se las arregló para atascarse diagonalmente a través del canal. Vaya, debió de ser bastante embarazoso. El barco, llamado Ever Given, era un portacontenedores de 5 metros de eslora. Encalló con fuertes vientos y poca visibilidad. Al final, el atasco que se formó tras él en el Mar Rojo provocó un retraso en el transporte marítimo que se dejó sentir en todo el mundo durante meses. Esto nos hace pensar en lo frágil que es realmente la cadena de suministro y en lo mucho que depende la red mundial de unos pocos y estrechos canales de navegación para mantener intactos los suministros. Aunque, en realidad, se puede vivir sin una tumbona, ¿no? Número 8. Cargueros rusos chocan contra un puente en Corea del Sur. Si no son las grúas las que se interponen, son esos molestos puentes los que aguan la fiesta a todo el mundo. ¿Qué demonios está pasando aquí? A nadie se le escapa que este barco nunca va a caber bajo ese puente. Solo hay que ver su tamaño, y parece bastante probable que el capitán del barco se diera cuenta de ello en algún momento antes de la colisión. Pero a estas alturas, cuando un barco avanza, se necesita algo más que pisar el pedal del freno para que se detenga. Y francamente, un buque de carga masiva a su vez, a cualquier velocidad, no es un picnic tampoco. Existe, por supuesto, la mínima posibilidad de que el capitán no estuviera al 100% en ese momento. Tras el incidente, se le sometió a una prueba de alcoholemia y resultó que había bebido demasiado antes de dirigirse hacia allí. Esto demuestra que las advertencias sobre la falta de juicio pueden tener algo de razón. Va a ser muy difícil explicar cómo sucedió este accidente, eso es seguro. Número 7. Buque de carga se estrelló en la orilla del río Huangpu, Shanghái. Ya sabes cómo va. Estás dando un agradable paseo nocturno junto al agua, viendo a los niños corretear en patinete, disfrutando de la cálida noche de verano, cuando de repente un barco enorme se estrella contra la orilla. Es algo normal. Este barco de carga fue captado por las cámaras cuando se estrellaba contra el río Huangpu, en Shanghái, al parecer después de haber tenido un encontronazo con otra embarcación. Es una racha de mala suerte, ¿no? Tras la primera colisión, la embarcación se desvió hacia la orilla, donde finalmente terminó con estrépito y se detuvo destructivamente encajada en el lateral del muelle. Afortunadamente, nadie resultó herido ni en el barco ni en la orilla. Y ahí está una y otra vez. Al menos se puede ver desde un par de ángulos. Número 6. El carguero se estrelló y hundió la grúa en China. ¡Oh, caramba! Otra grúa no, calamidad. Bueno, resulta que si conduces tu gigantesco portacontenedores contra un muelle, entonces, sí, puedes crear un espectáculo de barcos de proporciones épicas. Ese enorme y viejo barco golpea el muelle, eso es cierto. Pero, ¿qué pasa con toda la maquinaria pesada que hay por ahí desatendida en el muelle? Pues sí, una vez más, el barco gana. Esa maldita grúa enorme está acabada, al igual que todo lo demás que podría haber estado abarrotando la tierra firme antes de que este barco llegara para realizar un valioso experimento científico para el bien de la humanidad. Y menos mal que lo hicieron. Ahora sabemos a ciencia cierta lo que ocurrirá si un buque portacontenedores se estrella contra un puerto. Así que es un alivio para todos nosotros, ¿no? Número 5. 2 barcos chocan de frente en el canal Welland de Ontario. Oh, vamos. Seguramente se trata de un error de novato. Espera a que te enteres de esto. Yo tampoco podía creerlo. 2 barcos parecían estar viajando en direcciones opuestas, direcciones en el mismo lado del canal Welland en Ontario, Canadá. En serio, no soy un experto, pero esto debe ser lo primero que se aprende en la escuela de barcos. Y si no es así, entonces tal vez necesitan echar un vistazo a los planes de estudio. En cualquier caso, la peligrosa colisión frontal
fue captada por la cámara para que los afortunados pudieran disfrutar del lento e inevitable choque de los dos barcos. Es un poco raro ver estos choques tan lentos, ¿verdad? Chocan entre sí en medio del canal de navegación y luego parecen discutir sobre cuál de los dos va a ganar la justa. Al final, ambos se empujan sin ceremonias hasta la orilla del canal y se detienen con una extraña expresión de vergüenza en sus rostros. Los barcos tienen cara, lo prometo. No discutas conmigo. Número 4. La grúa se estrella contra un portacontenedores en el puerto de Vancouver. Es una cosa tras otra con todas estas grúas. Ya es hora de que alguien aprenda a poner orden en esas cosas y deje de dejarlas por ahí, desordenando los muelles y aguando la fiesta en la cubierta de popa. Esta vez, nos encontramos en el puerto de Vancouver, en Canadá, disfrutando de otra calamidad provocada por las grúas. ¿Te diviertes? ¿Realmente te emocionan estas cosas? El accidente afectó a un portacontenedores que estaba atracando en el puerto cuando entró en contacto con la grúa. Y ya sabemos cómo suele acabar esta historia para la grúa, ¿verdad? El brazo de la grúa se desplomó sobre el barco completamente cargado y dejó más de una gran abolladura en la parte superior de varios contenedores, causando algunos daños importantes a la grúa. Sin embargo, se las arregló para permanecer unida al muelle, por lo que es un resultado mejor que la mayoría. Sin embargo, parece que ha sido lo más emocionante que ha ocurrido nunca en Canadá. Y enviaron el helicóptero de noticias para enviar actualizaciones minuto a minuto de ese gran brazo de la grúa descansando en la parte superior de la nave. Realmente emocionante. Número 3. Graneleros se estrellan contra una mansión histórica en el Bósforo de Estambul. Esto debe escocer un poco. Estas son unas imágenes impactantes de un buque de carga de gran tamaño que parece apuntar a una mansión histórica y chocar contra ella en el Bósforo y Estambul, Turquía. Obviamente, cuando enfrentas un enorme barco a una casa diminuta, sabes quién va a salir vencedor de este cara a cara. Hay que esperar que no hubiera nadie en casa, aunque el buque realmente hizo un número en ese edificio. Por suerte, hay un grupo de fiesteros borrachos en un barco cercano con cámaras en una mano y licor en la otra para que todos podamos ver cómo se desarrolla este lamentable suceso. La versión oficial es que el carguero sufrió un fallo en el timón que le hizo perder el control y chocar contra la mansión del siglo XVIII situada en la orilla. No hubo que lamentar heridos y nos alegrará saber que no se derramó ni una gota de alcohol en el barco durante todo el jaleo. Número 2. Cargueros chocan contra un puente y los contenedores caen al agua. He aquí una colisión en Rotterdam, Países Bajos, que combina algunas de nuestras meteduras de pata favoritas en el mundo de los barcos en una cápsula de vídeo fácil de digerir. ¡Qué suerte tenemos! Estamos presenciando el glorioso espectáculo de un buque portacontenedores que, en primer lugar, choca contra el puente, luego queda encajado en él y, por último, derrama lenta y patéticamente algunos de sus contenedores en el río. Nunca nos habíamos divertido tanto. ¡Qué alegría tan profunda! El barco permaneció allí encallado el resto del día mientras intentaban recuperar su carga, ahora bastante empapada, despegarlo del puente y volver a ponerlo en marcha. Nadie sabe cómo se las arregló la nave para estrellarse contra el puente rojo brillante, pero probablemente tuvo algo que ver con que alguien se equivocara al hacer las cuentas. Oh, esos molestos números. Son tan tramposos. Número 1. Un barco de avistamiento de ballenas choca contra un muelle en San Diego. A veces los barcos tienen fallos mecánicos que pueden causar todo tipo de caos. Este barco de avistamiento de cetáceos, con el gracioso nombre de Adventure Horn Blower, se encontró en un mundo de dolor cuando su acelerador se atascó en la posición de máxima potencia. De una forma que recuerda a una cabriola de dibujos animados, el barco de 45 de eslora se dirigió hacia el cadero Inbar de San Diego sin posibilidad de frenar. El impacto causó heridas a varios pasajeros, además de dañar el casco del buque y dar un fuerte golpe al muelle, provocando una gran abolladura en gran parte de la pasarela de ladrillo. De las 144 personas que iban a bordo en ese momento, 7 resultaron heridas. Fueron enviados al hospital con lesiones en el cuello, la espalda o las piernas, y el resto fueron atendidos por los médicos en el muelle y luego dados de alta. Una vez más,
Se trataba de un caso en el que había muy poco que hacer cuando un barco grande se dirige hacia algo. No hay forma de parar o reducir la velocidad hasta el impacto, e incluso entonces puede ser difícil frenar un barco fuera de control. Lo mejor que pudo hacer la tripulación fue gritar a todo el mundo que se agarrara a algo y se preparara para el impacto. ¡Qué divertido! Espero que al menos vieran algunas ballenas ese día. Vaya, qué montón de barcos. ¿Te lo pasaste bien con todas esas meteduras de pata y travesuras en forma de barco? Yo puedo decir que mi conejillo de Indias Twinkle nunca se ha reído tanto, pero es una gran fan de un poco de Schadenfreude. Nos vemos en el próximo video.